Muchísimas gracias por tu conferencia, ha sido realmente interesante. Me gustaría comentarte sobre lo que has hablado acerca del miedo, porque en realidad, como has dicho antes, ¿no? Si nos encontramos con un tigre en medio de la jungla, el miedo sí que tiene una parte adaptativa. Sí que es necesario el miedo en algunos momentos de la vida. ¿Puedes hablar un poco sobre esto? Es una gran pregunta. Vamos a ver, queridos. Hay una enfermedad, es muy rara, donde las amígdalas son destruidas. De hecho, hay una mujer que tiene ahora 54 años en Estados Unidos que tiene esa enfermedad. Es una calcificación de las amígdalas, con lo cual no puede reconocer el peligro. Esto es peligroso, ¿a que sí? Por eso no se la puede dejar sola, porque no podría reconocer el peligro. Todos sabemos que el miedo tiene una función adaptativa. Cuando el miedo obedece a un peligro real. Cuando el miedo se ajusta en intensidad y en duración a ese peligro. Por ejemplo, Gerald Sapolsky, que es una persona entrañable, que es catedrático en la Universidad de Stanford, en Palo Alto, tiene un libro muy bonito, si os gusta el tema del estrés, es muy bonito, es bastante científico, pero puede gustaros, se llama ¿Por qué las cebras no tienen úlceras? Y él describe lo siguiente. Sapolsky se pasaba hace años 6 meses en África y 6 meses en Stanford. Sapolsky dice que cuando una cebra es perseguida por una... Me voy a poner un poquito más apartado, yo creo, porque es que si no, ¿os parece? Porque es que si... ¿Ahora? Sí, así. Sapolsky dice que cuando una cebra es perseguida por una leona, inmediatamente se activa el mecanismo. Va mucha más sangre a la musculatura, corre más, supongamos que la cebra ha conseguido superar a la leona y automáticamente el mecanismo de estrés desaparece y se pone tranquilamente a pastar. El ser humano tiene un problema encontrando su mecanismo de desconexión. Ese es el problema. Por eso dice, ¿por qué las cebras no tienen úlceras? Ese es el problema. El problema es, entonces la pregunta es, ¿por qué no lo desconectamos? Y es porque entra un agente que es la mente. Y la mente tiene acceso directo a cualquier parte del cerebro. No es solo el resultado de la actividad cerebral. La mente tiene más poder que el cerebro. Y no está solo en el cerebro. De hecho, el corazón puede controlar el cerebro y el tubo digestivo también. Entonces, ¿qué ocurre? Que entran patrones, Pampa, que son muy limitantes. Ahí sí, esto no me sale bien. Ahí sí, no encuentro. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Ahí sí, ahí sí, ahí sí, ahí sí. Y todo eso mantiene la amígdala activada. Entonces, lo que era un mecanismo normal se convierte en un mecanismo patológico. Por ejemplo, ¿puedes coger el vaso, Pampa, tu vaso? Estira el brazo. ¿Cuánto pesa ese vaso? 100 gramos, no sé. 100 gramos dice tu hemisferio izquierdo. ¿Qué dice tu hemisferio derecho? Depende del tiempo que estés sosteniendo el vaso. Si yo te tengo a ti así 1 hora, te parecerá que pesa 1 tonelada. ¿Qué quiere decir? Gracias. ¿Qué quiere decir? Pues eso es lo que pasa. El mecanismo es bueno. Pues yo tengo este rato activado y llega un momento que te hace daño. Por eso es tan importante aprender a desconectar la mente. Es decir, no preocuparse, ocuparse. Todo lo que sea irse al pasado para lamentarse, todo lo que sea irse al futuro para preocuparse, activa la amígdala. Esa activación de la amígdala desactiva la región anterior del cerebro, con lo cual eso de que me voy al pasado para aprender, no te estás yendo al pasado para aprender, estás yendo al pasado para mortificarte. No es que voy al futuro para prever, no vas al futuro para prever, vas al futuro para angustiarte. Todo eso activa la amígdala, con lo cual la capacidad real del lóbulo de la región prefrontal se reduce. Ese es el problema, y es de la mente humana. Es de la mente humana, y está descrito en el Bhagavad Gita, que tiene aproximadamente 5.000 años. En la literatura sapiencial hindú. 5.000 años. ¿De dónde viene? No lo sabemos. Pero no es verdad, como a veces dicen, que el cerebro humano está programado para la negatividad. No es verdad. El cerebro humano está programado para la supervivencia. Pero un mecanismo que te
produce un deterioro de funciones cognitivas, que además daña la salud porque libera masivamente cortisol y que daña al cuerpo, no es un mecanismo que ayuda a la supervivencia. Luego el cerebro se ayuda a la supervivencia, pero hay algo en la mente humana, si no la trabajas, si no la encauzas, si no de alguna manera la gestionas correctamente, que es lo que hace esto. La mayor parte de los miedos son mentales. De hecho, a mí me gusta, es una cosa como sencillota, pero la palabra en inglés es fear, F-E-A-R, false evidence that appears real, falsa evidencia que parece real. ¿Cuántos miedos vivimos que nos paralizan y no son reales, queridos? Entonces están paralizados. Si están paralizados no puedes explorar, porque no tienes región prefrontal funcionante. ¿Cuánta gente inteligente en las empresas, en la sociedad, en las aulas, no funciona de manera inteligente porque están atrapados por el miedo? Me gusta que hayas mencionado a Robert Sapolsky, porque hace ya muchos años, hace más de 10 años, tuve la oportunidad de entrevistarle para un reportaje sobre el estrés, precisamente. Y me acuerdo bien de que él hablaba de las sociedades de babuinos, que él ha estudiado mucho tiempo, que son sociedades muy competitivas y muy agresivas entre ellos, socialmente son muy bestias, y cómo sirven de modelo para medir esos niveles de estrés. Entonces esto enlaza con una pregunta que había preparado mientras que te escuchaba. Hablas mucho de retos individuales, pero ¿qué hay de lo colectivo? De cómo nos organizamos como sociedad para, en lugar de ser esos babuinos que se están todo el tiempo haciendo la vida imposible unos a otros, de forma que son tan jerárquicos, que es, bueno, pues el macho alfa siempre va a estar haciendo la vida imposible a los demás. ¿Cómo nos organizamos? No ya desde el punto de vista individual, que es el que has expuesto, sino ya también como sociedad, para hacernos la vida más sencilla justamente en este momento en donde lo estamos pasando todos mal, ¿no? Sí, es una preciosa pregunta. Sapolsky efectivamente se pasaba 6 meses en Kenia estudiando a los babuinos y con una cerbatana les lanza un dardo somnífero, les saca sangre y estudia. Entonces observó, como muy bien comentas tú, que los babuinos son tremendamente jerárquicos. Hay una serie de machos dominantes que son tremendamente duros con las hembras y tremendamente duros con las crías. O sea, puede agarrar a una cría, meterla en el agua y hacerle una aguadilla de esta que sale el pobre. Pero fijaos qué cosa tan curiosa pasó, que es una respuesta parcial a tu pregunta, Pampa. Uno de los veranos fue Sapolsky y aquella tribu había cambiado por completo. ¿Qué había sucedido? Habían ido unos turistas a Kenia y habían tirado la carne, los turistas, porque no estaba buena. Esa carne la localizaron los babuinos. ¿Quién se la comió? ¿Las hembras, las crías? Vamos. Te acercas a esa carne y te revienta los dedos. ¿Se la comieron quiénes? Los machos dominantes. Era carne tuberculosa. Murieron todos los machos dominantes y subió el siguiente escalafón. Pero resulta que el siguiente escalafón, que habían sido tratados mal, lejos de hacer lo que habían visto, empezaron a tratar bien a las hembras y a las crías. La colonia cambió por completo y llegó un macho que la habían expulsado de una colonia y se fue allí. Y de entrada le recibieron bien, pero empezó a maltratar a las hembras y a las crías. Y esto lo vio Sapolsky. Y el resto de los machos le dijeron: si eres así no te queremos aquí. Y le cambiaron. O sea que la solución está en envenenar a los machos dominantes. Lo has dicho tú, no soy yo. Vamos a dar ahora un salto. Vamos a dar un salto geográfico y a ver cómo salgo del... Estoy viendo cómo salgo. Vamos a ver. Lo que está claro es lo siguiente. Sí hay que establecer límites claros y definidos a aquellas personas que tratan a los demás como si fueran objetos. Y tienen que darse cuenta de que tratar a los demás como objetos tiene consecuencias.
que si tú tienes poder, tienes también la responsabilidad de servir, no de servirte de. Y si no cambias esa mentalidad, entonces, ¿qué ocurrirá? La lucha del más fuerte. Entonces, eso es lo que te diría. Yo creo que la lección que tenemos es que si es posible en las tribus de babuinos que eso suceda, claro que puede suceder en los humanos. Ahora hay que crear una cultura que esté basada obviamente en el respeto a la diversidad, que tú puedas ver un círculo azul y un rectángulo azul y que no tengamos por qué entrar en conflicto, sino acercarnos a ver cómo encontramos un cilindro. Y hay que poner límites claros para que no haya un abuso de poder y se entienda que si tú tienes poder, tienes también la responsabilidad de servir. Y eso al final tiene un componente individual, una reflexión para cada uno, cualquier persona que tenga el nivel de poder que tenga, dice, ¿esto lo estoy aplicando yo o no? Porque tienes que empezar por ti. Y luego tiene una dimensión cultural. Y eso es lo que te diría, no es una pregunta fácil de resolver, pero es como creo que podemos orientar la mirada. Entonces, nunca podremos resolver eso si no vemos a los demás como seres humanos, como personas. En tanto les veamos como objetos que me ayudan a conseguir cosas o que me lo impiden, jamás podremos crear eso. Y efectivamente eso es un desafío.